Entonces vamos a empezar a grabar. Eh, como parte del deber que tienen que hacer, el deber final de la materia, cuando uno habla de que va a trabajar con un rubro determinado, tiene que hablar de la importancia de ese rubro, por qué lo escogió. Y una de las razones es que puede haber un interés mundial, puede que en el país no se explote una especie determinada, pero que a nivel mundial sí. Tal es el caso, por ejemplo, de la macroalga Capaficus. ¿Por qué en Ecuador se establecieron los cultivos en la libertad en el año 2015 con Capaficus y no con cualquier otra? Bueno, la razón es que Capaficus es el alga que se cultiva en los trópicos de la manera más intensa, después de las algas de zonas templadas. Es decir, que las algas templadas, como sacarina, por ejemplo, sacarina japónica, es una alga que solamente se da en los países templados. Su nombre lo dice, sacarina japónica. Mientras que Capaficus alvarezi se da en zonas del Asia, pero se ha cultivado en muchos países tropicales. Entonces, dado el mercado no abastecido porque la demanda es demasiado grande, se consideró interesante cultivar Capaficus en Ecuador. Aunque la producción era cero, se trajo el alga, se introdujo, se probó durante 2 años, viendo el impacto ecológico que podía causar. Al ver que no causaba ninguno, se aceptó que el alga pudiera ser cultivada en el país. Sin embargo, el gobierno pues, no ha seguido dando el apoyo económico al cultivo de ese alga, y lo que se ha hecho es mantenerla presente en el país, más no ampliar el área de cultivo, desgraciadamente. Ojalá que en un futuro haya alguien interesado e invierta en cultivar Capaficus o cualquier otra macroalga que haya interés en el mercado. Entonces, puede haber entonces interés mundial, pero producción cero en Ecuador, o un interés en Ecuador también. En el caso del chame, es una especie que tiene un interés muy concreto en el país, es una especie tradicional de Manabí, y tiene cierto mercado en aquellos países donde los ecuatorianos han emigrado. Entonces, ahí tendríamos interés tanto nacional como de exportación. Ahora, ¿cómo saber estas cosas? ¿Cómo demostrarlo? Una posibilidad es la consulta de las estadísticas pesqueras. Ahora, ¿dónde buscar estadísticas pesqueras de un... Oye, ¿qué problema ahora tengo con... me inunda? Voy a tener que... A ver si me salgo... Ya va. No puedo. No, es que a veces me meto en un correo, en un navegador, y me inundan con propaganda. Entonces, cada 30 segundos me llega una campanita con un mensaje, y llega un momento que desespera, que ya no te dejan trabajar, ¿no? Entonces, he visto que esto tiene que ver con los navegadores, y uno cambia de navegador y entonces ya cesa el acoso con envío de correos indeseados, ¿no? Al menos envío de mensajes indeseados. Bien, entonces les he mandado a su correo, al WhatsApp, una, una base de datos. Es un poco vieja, ¿no? Pero va del año 53 hasta el año 2013, con las estadísticas de las Naciones Unidas sobre producción de pesca de captura, especies que son pescadas y desembarcadas en Ecuador, y especies que son cultivadas. Entonces, se los voy a mostrar en pantalla. Aunque ya lo tienen en su correo, en su WhatsApp, todos lo tienen. Por ejemplo, vámonos a la... Es un archivo Excel que me pasaron de las Naciones Unidas hace ya unos años, pero ellos producen información actualizada. Entonces, me voy a la acuicultura. Dime si se está viendo... cualquiera que me diga si se está viendo. Está cargando, doctor. Se está cargando, profesor.
¿Todavía? Ahí sí, ya recién salió. Ok, entonces tenemos país Ecuador, nombre científico, nombre común, familia, FAO, nombre en inglés. Este nombre común, esto de terror verde, yo no creo que la Diluancara, yo creo que esta es la vieja, ¿no? Esta es la vieja azul. No me quiere obedecer, no me quiere cambiarla. Ok, aquí vemos, a ver si ya lo acepta. No, como que está protegido. A veces hay archivos protegidos que no dejan que uno los cambie, ¿no? Vamos a ver, sí, ya. Ok, entonces la Diluancara ribulatus, Oreochromis la tilapia, Ciclasoma, el chame, Ichthyoelephas humeralis, este es el bocachico. La cachama blanca, Piaractus brachypomus, la trucha, Langostino malayo, Querax, esta es la langosta, ¿no? ¿Cómo la llaman la langosta que hay allá en la represa de Posaonda? Tiene un nombre específico, un nombre común. ¿La gente cómo la llama? ¿Langosta? Nadie lo sabe. Bueno, entonces, Litupenestile rostris, este es camarón blanco, aunque su cultivo en Ecuador pues se ha bajado mucho. Cyanus ocellatus, no sé cuál es el nombre común de Cyanus ocellatus. Ok, entonces vemos que para el año 2013, que fue cuando me enviaron este trabajo, había pocas especies cultivadas, y aquí van a ver que empieza en el año 50, las estadísticas, obviamente en el 50 no hay nada. Vamos a ver en qué año aparecen las primeras estadísticas reportadas de Ecuador, en el año 69. La F significa que el dato fue suministrado por una persona, más no por el gobierno. Cuando el gobierno hace el reporte oficial, pues entonces quitan la F y dejan el dato, pero mientras tanto dejan la F puesta, ¿no? Vamos a ver que la F se mantiene hasta el año, ¿cuál? El año 80. A partir del año 81 ya le quitaron, no, todavía sigue la F. Vamos a ver cuando se la quitan, a partir del año, la P, 84. Entonces, a partir del año 84 ya los datos son oficiales y le quitaron la F, ¿no? Algunos, otros datos siguen. Entonces, al final se vuelve tenemos hasta el 2013, ¿no? Y aquí vuelvo otra vez a repetir los nombres comunes, ¿no? Los nombres científicos. Entonces vemos que el camarón en el año 2013, el año 2013 había alcanzado 304.000 toneladas. Hoy en día, en el año 2021, está en 760.000. La ostra, que las ostras gigas, en el año 2010, pues había 2 toneladas, una cantidad muy pequeña, y no hay datos de otros años, ¿no? Entonces vemos que son estadísticas con muy poca continuidad. En algún momento se cultivó Macrobrachium rosenbergi, el camarón malayo de agua dulce, pero se dejó de cultivar. Fíjense que el camarón malayo, vamos a verlo hasta cuándo se cultivó aquí. Entre los años 1992 y 1973. Es decir, en 19 años de cultivo, y luego se abandonó, no siguió. 850 toneladas, no es una cantidad despreciable, ¿no? En el año
1992 el camarón malayo, pero luego se abandonó el cultivo. Querax, que es una especie introducida, pues tenemos 518 toneladas, tampoco es tan poquito, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver estos datos. Tilapia, 264.000 toneladas, mientras que el Litupeneo banamey, bueno, este es el total, en el amarillo está el total, ¿no? Entonces, bueno, esto es una fuente de información estadística nacional, la FAO. La FAO recibe información oficial de todos los países miembros de Naciones Unidas. Los países están comprometidos a anualmente pasar la información, pero ocurría que a veces los países se retardan. Entonces, como tengo amigos en la oficina de estadística de FAO en Roma, ellos me decían: José, pásanos las estadísticas de Venezuela tú, y le ponemos una F, y luego cuando el gobierno la reporte le quitamos la F. Ya les expliqué esto, ¿no? Cosa que hice en algunas ocasiones, porque yo sí tenía las estadísticas del gobierno, pero por alguna razón el gobierno se retardaba, de Venezuela, el gobierno de Venezuela se retardaba de enviarlas a Roma, y de esa manera subsanamos el problema, ¿no? Entonces, aquí conseguir estadísticas pesqueras con el instituto del IPIAP muchas veces es un problema. Ellos exigen que uno les mande una carta. Hay algunas estadísticas que están publicadas, ¿no?, por la página del IPIAP. Otras hay que pedirlas expresamente y hay que mandarles una carta explicando para qué quiere uno las estadísticas, en qué periodo, de cómo las quiere, si las queremos en toneladas, las queremos en kilos, de qué puertos de desembarque o de qué zonas de captura, de cultivo. Bien, entonces, esto en la página de FAO, fao.org, www.fao.org, hay una sección de estadísticas pesqueras a la cual uno puede recurrir y consigue la información más actual. Pero así, en forma global, les pase ya ustedes tienen esto en sus correos y lo pueden usar, porque es una manera de saber qué se cultivó en Ecuador durante este periodo del año 50 hasta el año 2013, que no es poca cosa, ¿no? Ojalá pudiera actualizar esto hasta el año 2021, para podérselo suministrar a todos los estudiantes, ¿no? La otra fuente de información estadística es la Cámara Nacional de Acuicultura. La Cámara tiene una revista que se llama Acuacultura. Me voy a meter para que ustedes la puedan ver. Para accesar la página de la Cámara es www, si es que algún día me deja, www.cna_ecuador.com. Bueno, algún día abrirá la página de la Cámara Nacional de Agricultura, ahí va. Entonces, en la página de la Cámara nos metemos en la revista Acuacultura y al final van a ver las estadísticas de producción de camarón y tilapia hasta el año actual, ¿no? El año 2022. Ellos tienen esta revista es producida mensualmente, tiene artículos diversos y sobre todo la parte que yo más uso es la parte de estadísticas, ¿no? Solo que me está dando está tardando demasiado.
Esto de Blue Donna, ¿verdad? Que es... Bueno, no me quiere abrir la página de la revista. Me voy a meter por otra vía. Bien. Paro de compartir y me cambio de navegador porque me abrió por otra parte. Ok, aquí tenemos la revista. Dígame si se está viendo. La revista Acuicultura número 144. Dígame por favor si se está viendo. Sí, doctor. Ok, entonces la revista pues tiene una serie de artículos, mucha propaganda, eh, y lo que más me interesa es irme al final, ¿no? En el final están las estadísticas, entonces me voy al final y empiezo a retroceder. Hacer la pantalla completa. Ok, entonces... bien, entonces aquí están viendo evolución de las exportaciones de camarón 2010-2021 y obviamente se ve muy chiquito, ¿no? Pero aquí me está diciendo que en el año 2021 me dice que un asterisco enero-septiembre, o sea que solamente me considera hasta septiembre, no incluye, son 607.000 toneladas hasta septiembre, al octubre, noviembre y diciembre. Si consideramos que estos son solamente 9 meses, me faltarían 3 más, pues divido 607, para tener una idea de cuánto se produjo en el año 2021. Divido entre 9, entonces me da 607 entre 9 meses, me da una producción de 67.000 toneladas por mes, lo multiplico por 12 y esto me da 800.000 toneladas. En algunos artículos he leído que Ecuador llegó al 1.000.000 de toneladas, pero no parece ser cierto. La Cámara Nacional de Acuicultura, que es un ente que da datos de exportación, estos no son datos de producción, pero los datos de producción no incluirían el consumo nacional. Y el consumo nacional, según José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuicultura, no alcanza ni el 1% de la producción. Entonces, básicamente la exportación de camarón es lo que el país produce más 1%. O sea, un error muy pequeño, ¿no? Entonces,
para estimar lo que se produjo en el año 2021, pues tomé este valor, 607.000 toneladas, lo dividí entre 9, que son los meses que reportan, y lo multipliqué por 12 y me da 800.000 toneladas, que sería el valor comparable, ¿no? Fíjense que la producción camaronera del Ecuador ha venido subiendo de una manera, vamos a olvidarnos los números pequeños y nos quedamos solamente con la figura. Vemos que desde el año 2010, hasta el año 2021, la producción se ha mantenido subiendo constantemente. Ha habido diferencias en los precios. Vemos que los precios, como el precio no lo fijamos nosotros, el precio se fija en el mercado internacional, pues ha habido un aumento de la producción, pero una disminución del precio. Porque si bajo el precio, pues aunque produzcamos más, no compensa la subida, ¿no? Lo vemos acá en el año 2014, que el precio bajó mucho, aunque produjimos 40.000 toneladas más de camarón. Sin embargo, los ingresos fueron menores en 200.000, casi en 300.000 dólares ese año, ¿no? Entonces, vemos que la Cámara nos reporta datos de camarón de una manera bastante precisa. Es lo que yo personalmente he usado. Estas son cifras del Banco Central del Ecuador. Son cifras de exportación, ¿no? Lo que hace la Cámara es que nos lo facilita al ponerlo de una manera gráfica todos los meses en su revista. Bien, nos dan datos de producción en miles de toneladas, sí, miles de toneladas métricas y millones de dólares, ¿no? Abajo tenemos el comparativo mensual de los años 2017, 18, 19, 20, 21. Entonces vemos que tomamos, por ejemplo, noviembre, o tomemos un mes que está completo, agosto, que tiene 2021. Vemos que ha habido un incremento sostenido a lo largo de los años. Solamente en el año 2020, agosto bajó, mientras que del resto, pues cuando hay una producción camaronera incrementa, pues incrementa en todos los meses de una manera sostenida, como lo vemos en septiembre, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿qué más nos da la Cámara Nacional de Acuicultura? Vamos a la siguiente página y tenemos participación por destino. Aquí me está dando a dónde va el camarón ecuatoriano. Esto no siempre fue así, ¿eh? Tenemos enero-octubre 2020, enero-octubre 2021. Vemos que África nos compra muy poco camarón, el resto de América muy poco, China es nuestro principal mercado, Estados Unidos es el segundo mercado en importancia y el tercero es Europa. Normalmente nosotros exportamos mucho más a Estados Unidos y menos a China. Sin embargo, este no ha sido el caso. Últimamente, pues China representa el doble de las exportaciones a Estados Unidos y a Europa. Por eso el impacto que causó en la economía ecuatoriana cuando China decidió rechazar unos contenedores porque decían que estaban contaminados con el coronavirus. No el camarón, pero sí el contenedor. Bien, entonces aquí tenemos el destino de los países. Oceanía, prácticamente Australia, Indonesia, no nos compra camarón, ellos producen mucho camarón. Fíjense que de Asia nos compran muy poco, ¿eh? Y seguramente esto de Asia es Vietnam el que nos está comprando, porque luego ellos lo reexportan a China. En la parte de abajo tenemos países, destinos de exportación, bueno, China, Estados Unidos, España, Francia, Italia y el resto del mundo, ¿no? A la derecha tenemos evolución del precio del camarón. Vemos que está en precio por libra. El precio pues oscila poco, pero vemos como últimamente, ahí en los últimos meses del año 2021, pues ha ido subiendo hasta octubre. Camarón, evolución del precio promedio anual de exportación y mensual de exportación. Bueno, aquí abajo mensual, arriba anual, y aquí tenemos exportaciones por partida arancelaria.
Enero-septiembre, esto no lo entiendo. Esto está en, si son colas, si son enteros, colas con caparazón, colas sin caparazón, con caparazón, colas sin caparazón, camarones género Macrobrachium, que todavía exportamos algo, muy poquito, fíjate, muy poquito, ¿no? Y enteros es uno de los, el 35%, 44% es un color azul, que son colas sin cocer, crudo. El segundo, el clarito, no identifica, dicen los demás, ¿no? Bueno, esto les da una idea. Seguimos con estos son los datos de... Perdón. No me recupero del resfriado de ayer con el ventilador. Ok, tilapia, exportaciones mensuales. Ellos antes daban el dato anual, producciones de tilapia a lo largo del tiempo, ya no lo dan más. Lo he buscado y no lo consigo. Yo tengo que usar los datos que tengo en mi computador porque ya la cámara no da datos anuales. Y lo da mensuales. Vemos como esto está en 250.000, esto está en libras. Vemos que en septiembre 247.000 libras. No, esto está en... Sí, el amarillo es el que está en libras. Y vemos que la producción es muy modesta, ¿no? 113.000 libras en abril del 2021, 113.000 libras serían 120, como 60.000 toneladas, ¿no? Es decir, la producción de tilapia del Ecuador se vino al suelo después del año 2007. Y abajo tenemos tilapia, evolución del precio promedio mensual, exportación, esto está en libras, ¿no? Obviamente es bastante más bajo, casi la mitad de lo que se vende, aunque no está, sí, 2.17, esto subió bastante en septiembre del año pasado, ¿no? Pero estaba en unos 76, unos 72, casi la mitad del precio del camarón. Entonces solamente la cámara reporta esto, ¿no? Tilapia y camarón. Entonces para estos dos rubros, la estadística de la cámara pues les puede servir a la hora que ustedes vayan a justificar un trabajo que vayan a hacer con tilapia o con camarón. Con respecto a las estadísticas mundiales, ya ustedes han hecho, en el examen, se hicieron varias preguntas relacionadas con el Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura. Todos lo tienen, o yo se los mandé a su WhatsApp, todos tienen ese libro, que sale cada 2 años. El año salió el 2020, este año toca que lo saquen. Seguramente lo sacarán entre febrero y junio, deben sacarlo, ¿no? Ya cumple 2 años. Estadísticas hasta el 2020. En el 2020 sale con estadísticas hasta el 2018. Pero en ese libro, vamos a abrirlo. Muy bajito, pues todo se graba.
Entonces ¿cuánto cae 8? Claro, que todavía no consigo el Sofía, se llama el documento. Ok, dígame si se ve. Sí. Ok, entonces en este libro tenemos datos mundiales. Puede que Ecuador no produzca un determinado rubro, pero ustedes sí pueden obtener información de qué se produce en el resto del planeta. Entonces vamos a ojearlo. Amplío para que se vea más grande. Ok, entonces aquí, esto ya lo vimos porque lo usamos en clase. Tenemos la producción marítima, producción continental, la producción total de acuicultura y pesca. Ya vimos que esta gráfica la van a ver muchas veces, como la acuicultura ya supera las capturas, la pesca de captura. Vemos que la pesca de captura continental ha ido subiendo de manera sostenida, pero apenas llega, alcanza unos niveles muy pequeños, no llega a las 20 millones de toneladas, ¿no? Mientras que la pesca de captura alcanza unos 85 millones de toneladas y la acuicultura alcanza pues lo supera, porque fíjate que tenemos, el total son 180 millones, de los cuales 85 son pesca, así que el resto son acuicultura, que supera los 80 ampliamente. Aquí me dice pues qué continente produce más cosas por periodo, pero la parte más de detalle lo vemos más adelante, donde vamos a tener por rubros. Ok, aquí me está diciendo producción de la pesca de captura marítima en los principales países, 80, 90, 2000, o sea, me lo ponen de 10 en 10 y de los últimos años, ¿no? Aquí me dice producción de la pesca de captura marítima por especie, entonces tenemos el anchoveta, es la especie que produce en el mundo en mayor cantidad. En el año 2018 se produjeron 7 millones de toneladas, ¿no? Esto está en miles de toneladas, o sea, 7.000 millones, o sea, 7 millones de toneladas de anchoveta. El siguiente pez que se produce más intensamente es el colín de Alaska, el Gadus chalcogramus, son 3 millones de toneladas, nada despreciable. El Cazubonus pelamis, que es el listado, que aquí comercializamos porque es un producto enlatado, 3 millones de toneladas. El arenque del Atlántico, la Clupea arengus, 1 millón. La Micromestis, ¿no? Es una especie es una especie, un clupeido europeo, 1.700.000. La sardina europea, 1.600.000. El estornido Scomber japonicus, que aquí en Ecuador, en Morenillo, casi no le dan importancia, ¿no? Sin embargo, se produce 1.500.000 toneladas a nivel mundial, ¿no? Ojalá transformáramos más el Morenillo. Aparentemente es estacional, entonces por eso las empresas que quisieran dedicarse al enlatado del morenillo, a lo mejor tendrían problemas para encontrarlo en ciertos momentos del año, ¿no? El Tunus albacares, la aleta amarilla, 1.400.000. Las macarelas,
1.300.000, el bacalao, el Gadus morua, 1.200.000. El pez sable, ellos lo llaman corbata. ¿Ustedes han visto el corbata alguna vez? Dime, Raciel. No, biólogo, no lo he visto. Es un animal que es altamente apetecido en China. Y en Venezuela, pues lo están exportando masivamente. Más bien ha constituido ahora un problema, porque no hay controles para la explotación del trichur. Pero lo tenemos aquí en Ecuador. Nunca lo he visto en Playita Mía. Sé que existe porque está reportado en el libro de los peces marinos del Ecuador continental. Y ven que se produce por una cantidad nada despreciable, de 1.100.000 toneladas, ¿no? Bueno, entonces vemos aquí en los crustáceos, moluscos, equinodermos, otros animales. Aquí pues vemos que equinodermos holoturios, erizos, medusas. Hay algunos países que consumen medusas. Y pues aquí tienen las estadísticas de producción por especie. Luego tenemos las estadísticas de producción de pesca, principales áreas de pesca. Y en la parte, aquí vemos cómo las áreas de pesca, las áreas tropicales, vemos que van surgiendo, las áreas templadas están estabilizadas, igualmente que las áreas de afloramiento están estabilizadas, pero lo que son las áreas tropicales van surgiendo, cada vez se produce más, ¿no? En la parte acuícola que no hemos llegado, en aguas continentales, producción acuícola, aquí vemos que acuáticos y algas, vemos que lo amarillo son algas, que es una buena cantidad, y el azul inferior son peces de aleta, que vemos que ha ido incrementándose progresivamente, pero la cantidad de algas se incrementa tanto como los peces de aleta, ¿no? Los otros rubros parecen no incrementar tanto. Bueno, vamos a ver la parte de... Ok, aquí vemos producción de rubros por continente, peces, aletas, crustáceos, moluscos, otros animales acuáticos, continental, marino y total. Y luego tenemos la parte de producción por país. China es un monstruo, 18 millones de toneladas. Indonesia no se queda atrás, 9 millones de toneladas. Corea, 1.700.000. Filipinas, 1.400.000. República de Corea, 500.000. Japón, casi 400.000. Malasia, Zanzíbar, que es un país muy pequeño, pues 103.000. Y luego Chile, 20.000 toneladas. Vietnam, Ecuador, pues es curioso porque producción de algas, por eso es que Ecuador no figura aquí. Esto es producción de algas. Si fuéramos a hablar de producción de especies alimentadas y no alimentadas, las no alimentadas son los moluscos bivalvos, ¿no? Principales especies producidas en la agricultura mundial, vemos que la carpa herbívora es producida en China, fundamentalmente 5 millones de toneladas. La carpa plateada, 4 millones, de que las carpas sumarían en total 6 y 10 millones de toneladas. La tilapia, 4.500.000. La Carassius, peces de agua dulce. Bueno, aquí tienes entonces la producción mundial por especie de crustáceos, de peces y de moluscos. ¿Cuál es el molusco que más se produce? La ostra, la crasostrea, 5 millones de toneladas. La almeja japonesa, ruditapes, 4 millones. Y luego viene una producción mucho menor. El total de moluscos, 17 millones de toneladas. Otros animales, Apostichopus, que es un holoturio, 176.000 toneladas. Y bueno, entonces, bueno, esto es lo que, aquí está, producción acuícola mundial de algas acuáticas. Vemos que la más importante
era laminaria, que es 2018 11.448.000 toneladas. La segunda, Eukeuma, 9 millones. Gracilaria, 3 millones. Wakame, Luche, Capaficus, 1.500.000. Yo pensaba que producía más, pero Capaficus apenas produce 1.600.000 toneladas. Nada que ver con la laminaria del Japón, laminaria japónica, 11.448.000 toneladas. ¿No? Es una impresionante la cantidad de algas que produce esta gente, ¿no? Sobre todo en Japón. Espirulina, 69.000 toneladas. Bien, aquí pescado por regiones. Bueno, entonces en este libro, que todos lo tienen, consiguen las estadísticas mundiales. A la hora que vayan a justificar un determinado producto, pues tendrían este material disponible en este libro, cosa que no va a estar en Ecuador porque muchas cosas no las producimos. Bien, ¿algún comentario por parte de ustedes? ¿Preguntas? Voy a aprovechar a pasar la lista. Ok, tenemos 7 de enero. Caterina Aguirre, John Alcíbar, Joel Anchundia, Exxon, Raciel, si está. Sí, Francia no está. Erika Ávila, creo que sí está, ¿verdad? Erika, Hola, ¿estás? buenas tardes. Sí, aquí estoy. Agustín Bailón, no está, ¿no? Denise Barreto, Jocelyn Bravo, Ronald Briones, Mercedes Cedeño, Jorge Cedeño, creo que sí está, ¿verdad? Jorge, ¿estás? presente. Sí, doctor. Cristian Cedeño, Catherine Delgado, Luis Joel Delgado, Brian Delgado. ¿Alguien habló algo? Maribel no me nombró a mí. Maribel, Chica, Mero, Dolores Maribel. Ya. Luis Javier Fernández Pin, creo que sí está. Aquí biólogo, recién ingresando a su clase. Ajá, bienvenido. Brian no está, no, Brian Delgado. Joan Alexander García, Johnny Saúl Huerta, Nerú Manu Cabino, Hans Limongi, Jonathan López, Yandri Lucas, Eric Macías, Jan Javier Macías, sí está. Víctor Manuel, Wilton Mendoza, Yuriel Marín, Miguel Ángel Mendoza, Jordi Mero. Presente, biólogo. Stephanie Montalbán, Irina, Kevin Moreira, Beleida Pin. Beleida creo que sí está, ¿verdad? Presente, biólogo. Profe, no me nombró. Ajá, ¿quién no nombré? Mora Zamora, Christopher. Mora Zamora Christopher Joel. Listo. Quien no está es Kelvin Moreira, ¿verdad? No, él sí está también, parece. Ah, también está. Ok. Entonces, Beleida Pin, Isabela Pincay, Giovanni Quijije, no volvió. Ronald Rosado, Jonathan Ruiz, George Michael Vélez, María José Zambrano y Caterín Zambrano. Esos son todos. Cierro y guardo.
Bueno, jóvenes, entonces lo que quiero destacar es que tenemos una serie de fuentes de estadística pesquera, tanto acuícola como de pesca extractiva. ¿Cómo se recogen estas estadísticas? Bueno, ya vemos que la Cámara Nacional de Acuicultura se fundamenta en las exportaciones. ¿Cómo se recogen las estadísticas nacionales que no son de esos rubros? ¿Alguien tiene una idea? Cuando hicieron pasantía en la Subsecretaría de Pesca, ¿vieron cómo se recogían las estadísticas? Maribel, ¿tú has hecho pasantía ya o todavía? No, ahí no, nada. Yo hice una empresa. Le hiciste una empresa. ¿Alguien ha hecho, de los que están aquí presentes, hizo pasantía en la Subsecretaría de Pesca? Nadie. Sí, pero yo la hice fue una parte de control, o sea, de lo que están en los puertos. Alexander, pero ¿ustedes llevaban estadísticas de alguna manera? O sea, más que todo el trabajo de los inspectores era así, ese monitoreo de la pesca y todo eso. Sí, sí, pero ¿qué registro llevabas cuando tú estabas haciendo la pasantía? O sea, lo que yo hacía, Sí, yo lo que hacía era, o sea, lo mismo que hacían los inspectores, hacer guías, certificados de monitoreo, ok. Hacen guías, me dijiste. sí. ¿Esas guías para qué sirven? Las guías sirven para la movilización de la pesca de un lugar a otro. Okay. O sea que hay una chavala, en algún sitio te pueden pedir la guía. Y eso permite saber qué cantidad, qué datos lleva la guía, Alexander, explícanos. Ya, la guía tiene que tener el nombre del comerciante, la embarcación de donde compró la pesca, la matrícula, qué pescó, el peso y cuánto lleva el comerciante. Porque si, por ejemplo, digamos que en la guía dice que lleva atún, pero lo retiene el biólogo en carretera y ve que no lleva atún, sino lleva este, dorado, entonces esa pesca puede ser considerada como comprada, no tiene origen. Y cuando no tiene origen, eso ahí los biólogos lo llaman lo que puede ser la pesca robada o comprada, que en alta mar, que ambas cosas son ilegales. Ya. Entonces, una buena parte de las estadísticas del país se lleva en base a las guías de movilización. ¿Es correcto, Alexander? Sí, prácticamente el inicio de trazabilidad que se realiza desde el proceso de la pesca que se lleva el plato, inicia por las movilizaciones, guía de movilizaciones y certificados de monitoreo que se le realizan a las embarcaciones. Ya. Alexander, y si yo lo que tengo es una empresa acuícola y produzco chame y voy a movilizar el chame desde Chone hasta Guayaquil, ¿se emite una guía similar? Sí, porque igual sigue siendo un recurso, sigue siendo un recurso el cual se comercializa. Entonces, a veces lo que hacen las empresas es solicitar a la subsecretaría a algún biólogo que vaya a la empresa a hacer el certificado para realizarle la guía. Okay. En este caso sería la Secretaría de Acuicultura la que emite la guía. Sí. Ya. Pero es una guía, al fin de cuentas. Entonces, no, lo que insisto es que estas guías es lo que permite que las naciones, no solamente Ecuador, todas las naciones, tengan una manera de informarse qué se está produciendo en el país y cuál es el destino, a dónde van esos productos. Si no fuera por esto, ¿qué alternativas tendríamos? Alexander, ¿se te ocurre
Poniendo a un lado las guías, ¿qué otra fuente de información puede tener el Ministerio de Producción sobre lo que produce el país en el área pesquera? No, ahí sí no sabría decir. Pero si tú fueras el dueño de una embarcación, tú estás obligado a reportarle al Ministerio de la Producción tu desembarque. Al ministerio tanto la embarcación no, pero la embarcación lo que hace es vender eso a las empresas y las empresas sí están obligadas a reportar la cantidad que tienen, ya sea para exportación o solamente aquí para consumo interno del país. Pero en teoría el barco no, pero la empresa sí tiene que reportar eso. O sea que cuando el barco sale, que se reporta a la Capitanía de Puerto, y el barco llega, tiene tantos días de campaña, él no reporta a nadie lo que pescó. ¿Cuánto traen las bodegas? Eso yo creo que ya sería más que todo asunto del barco. Lo que hace más que todo el inspector es reportar la pesca y hacer la respectiva como movilización de que se quiera hacer algún tipo de compra de algún comerciante, ya sea mayorista o minorista. Ya. Ok. No, Alexander, lo digo porque en Venezuela los barcos están obligados, los barcos industriales, están obligados a reportar el desembarque por especie y tantas toneladas, ¿no? que traen, ¿no? Profe. Ajá, dime, Christopher. Sí, yo tengo entendido que también, por eso ellos llenan la bitácora que le llaman. Ellos también reportan las bodegas, porque yo tuve un barco industrial, y bueno, y mi papá también fue, bueno, es biólogo y él a veces va, se mete a las cubas a los barcos a ver qué especie trajeron, porque ellos deben anotar el tonelaje. Claro, cuando un barco atunero vende su captura, él reporta a qué cuba, de qué cuba viene el atún, o de qué cuba viene el dorado, o lo que traiga, ¿no? Por un proceso de trazabilidad. Entonces tenemos, por una parte, las guías de movilización, por otra parte, las bitácoras que entregan los barcos, y por otra parte, el reporte que hacen las empresas de que ellos compran atún o compran peces, los procesan, si es una empresa congeladora, por ejemplo, puede comprar material, lo filetea, lo exporta o lo vende nacionalmente, pero también hace un reporte mensual de lo que esa empresa produjo. Entonces el Ministerio de la Producción tiene varias fuentes de información que permite que el país se entere de lo que produce. Aquí estamos hablando de peces, pero si ustedes trabajaran en el Ministerio de la Producción o en el Ministerio de Agricultura, que tiene que ver con aguacates o tomates, pues tendrían también un problema. ¿Cómo saber cuántos tomates produce el Ecuador? Dime, Jorge. Justamente nosotros estábamos viendo con el profesor Matute, control de calidad, se llama Sistema Preventivo de Control, donde es un código mediante las empresas informan al consumidor final de qué procedencia viene el pescado, como decía el compañero Mora, de qué barco, desde qué Cuba, desde qué línea de producción, desde qué empresa. Todo eso se reporta, tengo entendido también. Sí, es correcto. Ahora, se reporta a empresas grandes, ¿no? Una empresa muy pequeña, a lo mejor no, bueno, digo yo, a lo mejor sí, que toda empresa tiene que estar haciendo trazabilidad del producto y tiene que saber de dónde viene el pescado que está comprando. Pero si este problema lo llevamos a todos los rubros comerciales, comestibles, a veces se nos crean problemas pues, más complejos, ¿no? ¿Cómo saber cuánto aguacate produjo el Ecuador? A lo mejor también hay guías de movilización para aguacates, tomates, cebolla, porque un país tiene que saber qué está produciendo, qué está consumiendo y poder tomar medidas. Pongamos que el gobierno prevé que hay un proceso de sequía que va a impedir que la cantidad de cebollas que se produce en el país alcance para abastecer la demanda. Entonces, un país que tenga un comportamiento serio con respecto a la alimentación de su población tiene que tomar medidas. Cuando algo no se va a producir, tiene que importar, pero las importaciones tardan en efectuarse. Yo tengo que saber cuándo voy a tener que importar, con
cotejo la producción nacional con el consumo, y si yo voy a, supongo que no voy a producir suficiente, tengo que importar la diferencia, porque lo contrario va a haber escasez y la gente va a empezar a quejarse. Y al quejarse los políticos, van a quejarse con el ministro y eventualmente el ministro se lo vuela y me vuela a mí también. Entonces, los países en cuestión de alimentación tienen que tener políticas muy serias para el abastecimiento y saber cuánto el país puede abastecerse, un autoabastecimiento, y cuánto debe importar. Entonces, en este problema, que aparentemente es sencillo, a ustedes les va a tocar, cuando ya dentro de nada van a ser biólogos, van a estar contratados o montar su propia empresa y van a tener que lidiar con esta problemática, pero se dan cuenta que el reporte de las estadísticas de producción son muy importantes para que las naciones sepan en qué condición están de producción, cuándo pueden producir excedentes. Si el país va a producir excedentes, debemos anticiparnos también para poder saber a dónde vamos a exportar, a quién nos puede comprar. Si yo puedo adelantarme a poder ofertar un producto que voy a producir en excedente, puedo conseguir mejores precios que si lo oferto cuando el producto ya hay un exceso en el mercado y los precios están muy bajos. Entonces se dan cuenta que hay un problema de financiamiento, de optimización de las ganancias para la nación y para las personas que involucradas en el negocio, ¿no? Entonces, son problemas complejos, pero que estamos al tanto de ellos y por lo tanto debemos entrenarnos en cómo manejar esta información. Entonces, este tema de estadísticas pesqueras es un tema pues crucial. Vemos que tiene muchos bemoles, que tiene muchas aristas. Muchas veces en Ecuador las estadísticas pesqueras son un drama, ¿no? No busquen ustedes estadísticas pesqueras continentales porque no hay quien se las dé. El país no sabe lo que aquí se produce en pesca continental. Si yo quiero saber cuánto boca chico o cuánta cachama se produjo en el Puyo, pues no hay manera. No hay manera. Ya, la situación es dramática, y lo más dramático es que en tantos años no se ha puesto un coto al problema. Igual que se tienen estadísticas marítimas, deberíamos tener estadísticas continentales y no las tenemos. Pero es cosa de organizarnos. En Colombia y en Venezuela y en Bolivia seguramente también tienen estadísticas continentales, y Perú. Esto es una normalidad que Ecuador no las tenga. Y ojalá que ustedes, cuando se incorporen a trabajar en el ministerio, los que se vayan a incorporar, pues participen en este negocio de las estadísticas continentales para poder poner decirle al gobierno qué producimos, qué especies se producen, en qué volúmenes, qué posibilidad tenemos de exportación, qué posibilidad tenemos de acuicultura de esas especies. Bueno, jóvenes, los tengo que dejar. Continuamos la clase el jueves que viene, nos quedan 2 clases nada más. El tema de hoy pues tiene mucho que ver con la introducción que van a usar ustedes en su trabajo de fin de asignatura. Por eso hemos dedicado esta clase a las estadísticas pesqueras. El día jueves vamos a tomar otro tema de los últimos que tocan en el sílabo. Así que bueno, sin más, si hay alguna duda, algún comentario antes de terminar la clase. Bueno, si no, entonces nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Muchas gracias.